Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, Te odio y te amo, de Jorge Celedón y Felipe Peláez, una combinación fantástica para iniciar la tarde de hoy aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre le llevamos este programa con mucho cariño y respeto a todos ustedes a través de esta señal 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, en enlace con Radio Delfín en La Guajira, Colombo, venezolana. Es un trabajo que hacemos a diario, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde por esta señal. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster a José Ramírez y a Robinson Cárdenas en ese enlace con Radio Delfín 1060 AM, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Bueno, y la unidad es una necesidad que requiere mantenimiento, fortalecimiento, renovación e inclusión. Así opina el diputado legítimo Freddy Guevara, quien anunció su apoyo total y firme e irrestricto a la alianza unitaria conformada hoy por la oposición venezolana, 40 partidos políticos más organizaciones de la sociedad civil que se han enlazado a un esfuerzo conjunto para el rescate de la democracia en Venezuela. Por otra parte, Freddy Guevara manifiesta que estamos apoyando hoy la unificación de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y diputados en una plataforma que ampliará e incluirá a más actores en unidad para poder avanzar por Venezuela. Aquí están la mayoría de los partidos y actores y haremos el esfuerzo por sumar y sumar porque Venezuela lo necesita. Hay que entender que la unidad es también un sacrificio donde hay que estar dispuestos a ceder y dejar posiciones personales o grupales en función de una idea común. Es una situación que todo sea por el logro de la libertad y la reconciliación de los venezolanos, dijo Freddy Guevara hoy. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó que es urgente que en el caso de Venezuela veamos el fin de la dictadura, un llamado a las elecciones libres y un gobierno de transición durante su periodo y durante esa participación que viene desempeñando en la Cumbre Iberoamericana que se desarrolla este miércoles en Andorra. Pues dejar incubar más tragedia y más dolor es simplemente dejar a esta región una bomba de tiempo que será una crisis cada vez mayor. Asimismo, pues hizo un llamado a los demás países a no dejar de lado la preocupación de la crisis humanitaria y migratoria por causa de la misma, que a su criterio es lo que más ha sido opresora de esta dictadura de Nicolás Maduro. Y la Organización de Análisis Estadístico y Económico de la Universidad del Zulia ha hecho un monitoreo de los precios básicos de 21 alimentos en Lara, Táchira y el Zulia. Y vean ustedes los resultados. Una pechuga de pollo en promedio cuesta 9.490.766 bolívares. Escuchen, 9.490.766 bolívares. Un salario mínimo de un venezolano es 1.800.000 bolívares. Es decir, un venezolano promedio no podrá comer pollo de manera regular. Y menos pechuga de pollo. Sí, y si no puede comer huevos, mucho menos va a comer las pechugas. Así es. Pero en todo caso, fíjense ustedes, pollo entero, 4.411.000 bolívares. Alitas, las alas del pollo, 4.425.000 bolívares. Muslos, 6.697.000 bolívares. Con un salario mínimo, o 2 o 3 salarios mínimos, todavía 4 salarios mínimos, todavía no se alcanza para pagar todo este alimento, el pollo nada más dentro de la mesa familiar. Así que es muy difícil que un venezolano promedio pueda consumir proteína, ni siquiera la más barata, porque el pollo siempre ha sido la proteína más barata en Venezuela. Entonces, bajo estas circunstancias, una familia venezolana común y corriente no puede comer pollo, a menos que los críe y los cuiden como oro, porque definitivamente es una aberración estos precios comparados con el ingreso mínimo del venezolano.
Y Delcy Rodríguez, quien es la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, participó este miércoles en la Cumbre Iberoamericana, donde aseguró que la comunidad internacional padece un problema de salud pública causado por el incremento del narcotráfico en Colombia. Es increíble que en medio de la pandemia, Colombia, primer productor de cocaína del mundo, haya incrementado su producción, convirtiéndose además en una situación de salud pública. Esto pues es lo que ha venido reiterando la funcionaria en el Congreso. Asimismo, dijo que el narcotráfico colombiano está perturbando los sistemas financieros internacionales, al tiempo que reiteró la postura oficial de Venezuela, que ha dicho que mantienen una lucha para evitar que su territorio sea utilizado para la industria de las drogas ilícitas. Rodríguez respondió a la intervención del presidente colombiano Iván Duque, quien pidió ante el foro redoblar los esfuerzos para desalojar del poder a Nicolás Maduro, al que tachó de dictador. La funcionaria pues catalogó al mandatario como fascismil del fracaso. Esto pues a nivel político. Bueno, pero ahí hay una cosa que no dijo Delcy Rodríguez. Si Colombia ha incrementado la producción de cocaína, de coca, pues es evidente que esa coca está pasando por Venezuela, que está haciendo los negocios, que está haciendo la intermediación, que está produciendo, empezando a producir en la Sierra de Perijá con mucha intensidad por parte de los grupos irregulares colombianos que Nicolás Maduro alienta a permanecer en territorio venezolano. Entonces es una hipocresía lo de Delcy Rodríguez, como todo lo que hacen ellos, una hipocresía que indica y acusa y pretende echarle el agua sucia al gobierno colombiano cuando no se ve en su propio ombligo y no reconoce la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela está cruzada por el narcotráfico, la economía del narcotráfico está tomando posición en Venezuela. Varias empresas privatizadas recientemente cayeron en manos de industria de la droga, de representantes de la industria de la droga, en un proceso de legalización, de blanqueo de estos dineros irregulares, ilícitos. Entonces, es muy hipócrita la actitud de Delcy Rodríguez y de otros funcionarios del gobierno de Venezuela, del gobierno de facto de Nicolás Maduro, que tratan de tapar el sol con un dedo. Son violadores de derechos humanos y ahora son narcotraficantes. Desinformación y propaganda. La OEA pues acusa al régimen de Nicolás Maduro de engañar a la ONU sobre el conflicto propiciado en Apure. El chavismo solicitó ayuda técnica a las Naciones Unidas para desactivar las minas antipersonales en Apure, donde el 21 de marzo se iniciaron los combates entre las FARC y los grupos irregulares de las autoridades, donde nunca pues se han de identificar. La Organización de Estados Americanos acusó al régimen de Nicolás Maduro por los argumentos engañosos que habría enviado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en los que aborda la actual escalada de tensión fronteriza con Colombia, en donde están teniendo lugar enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas venezolanas y grupos armados procedentes del vecino país. La dictadura pretende culpar sin pruebas ni justificación al gobierno de Colombia por los hechos ocurridos en territorio venezolano y ensuciar los progresos que el país ha hecho hacia la paz. Esto pues es lo que ha agregado la ONU ante esta situación. Bueno, y en marzo de este año, 99% de los hogares venezolanos tenían fallas con el suministro de agua potable. Es decir, casi todos los venezolanos tienen fallas por el servicio de agua potable. De acuerdo con el monitoreo de servicios del Observatorio del Gasto Público del CEDICE Libertad, para marzo el 99% de los hogares venezolanos registraba problemas por el suministro de agua potable por tuberías, situación que se observa con mayor o menor intensidad en todo el país. Al ir al detalle, se destaca que el 45% de los hogares registra ausencia de suministro por más de 15 días, 34% ausencia del suministro por una semana, 13% recibe suministro bajo cronograma de racionamiento de forma regular, 7% recibe suministro bajo cronograma de racionamiento de forma regular y solo el 1% de los hogares recibe suministro de agua de forma normal. Es decir, hay casas en Venezuela que en promedio la mitad de los venezolanos pasan más de 15 días sin suministro de agua. Se especifica el número de días sin agua de acuerdo a la región del país y vemos así como la región occidental tiene 21 días de promedio sin agua, Zulia 16 días, el centro de Venezuela con la región capital 12 días, la parte insular y oriental de Venezuela 11 días, los llanos 10 días, Orinoco 9 días, Orinoco, al lado del río Orinoco, increíble, y la región andina con 4 días en promedio sin agua.
Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el municipio Barrancas, La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, con las noticias que están impactando en la costa caribe, costa atlántica, el Magdalena, el Cesar y por supuesto La Guajira. Un saludo cordial ante todo a mis buenos amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco y a su equipo de producción en Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, y Radio Delfín, 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. Asesinan a norteamericano en Barranquilla. En Bogotá, la ocupación de camas UCI COVID-19 llegó al 86.9%. Cambio Radical une a los partidos que se opondrán a la reforma tributaria. Riohacha se monta en el vuelo de la seguridad desde el aire. Ministerio de Salud confirma que en Cartagena de India ya circula la variante británica del COVID-19. Corpo Guajira conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra con un webinar e interacción con sus seguidores a través de las redes sociales. Hospital Nuestra Señora de los Remedios activó ruta de atención a menor de 8 años que fue abusado sexualmente por uno de sus contratistas. Luego de ser informado por un caso de presunta violación a menor de edad por parte del ICBF, el cual fue recibido en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios para atención posterior a los hechos en investigación, el área de trabajo de la SS puso en marcha los protocolos establecidos en las normas legales y procedió a activar la ruta de atención para el Código Rosa. En el Cesar cayó el loro vinculado a un asesinato en Maicao en enero del 2021. Fiscalía capturó a contratistas también por robos de hecho en los hospitales. Cayó alias Víctor, presunto integrante de los Mecha Lenta. Obrero muere electrocutado durante construcción en San Juan del Cesar. Estados Unidos investiga a Piedad Córdoba por su relación con Nicolás Maduro y la FARC. Duque expresa voluntad de avanzar en integración y cooperación con Ecuador tras reunión con el presidente electo Guillermo Lasso. Establecen protocolos para eventos deportivos que se realicen en Colombia. Gobierno anuncia alineamientos para que privados adquieran vacunas anti-COVID. Ministro de Minas y Energía preside encuentro con el gobernador y 8 alcaldes en Riohacha, La Guajira. Diversos temas trabajará el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, durante su visita de 2 días al departamento de La Guajira. Se conoció que se reunió con el gobernador Nemesio Roy Garzón y 8 alcaldes. Exministro Amílcar Acosta se defiende de las acusaciones de la Procuraduría, explicando por qué él no incurrió en una falta disciplinaria. 1.388 personas coladas en fase inicial del Plan Nacional de Vacunación, 23 de ellas en La Guajira. La Contraloría General de la República identificó a 1.388 personas vacunadas que no hacen parte del grupo priorizado en las etapas 1 y 2 de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación, al que hace referencia el decreto 109 del 2021. Festival Vallenato aplaza conversatorio virtual, experiencias de la música Vallenato en pandemia. Fabio Zuleto es operado en Barranquilla tras fracturarse la pelvis y el fémur. Ministerio de Salud reporta 7.654 casos de pacientes con hemofilia en Colombia. Con una situación compleja para vacunación de mayores de 65 en municipios, la Secretaría Alma Solano expuso que están a la espera del envío de nuevas dosis por parte del gobierno nacional. Desde mayo serán vacunadas personas de 16 años a 59 años de edad. Aumenta a 55 la cifra de trabajadores de la salud fallecidos en la costa atlántica. Castor puso a los costeños en manos de su hermano. Pumarejo y Elsa Noguera continúan con altos niveles de aprobación. Para la Copa Libertadores, existen ya las medidas de bioseguridad que deben cumplir en Colombia equipos suramericanos. Barranquilla, líder del sector TI en la región Caribe. En la costa atlántica, Confecámara dijo muy claro que se crearon más de 5.000 empresas nuevas. Una queja comunitaria en Luruaco, costa Caribe. Agua con barro y mal olor llegan a las casas en Luruaco. Encuentran manatí muerto en Playa Mendoza, en Tubará.
Alerta por brisa y fuerte oleaje en la región Caribe en las próximas 48 horas. Aprobada en primer debate la regularización estatal de la hoja de coca. El proyecto establece que el Estado compraría la hoja de coca a los campesinos en Colombia. Casa a casa, las EPS vacunaron a mayores de 65 años en Barranquilla. Entre el tema de entretenimiento y turismo reportan pérdidas del 70% en venta. En Galapa avanzan obras de la estación de bombeo. En Baranoa se moderniza el sistema de acueducto por primera vez. Cayó Arias Pucci, señalado de ser jefe del ELN en el sur de Bolívar. Es un tema que lo pueden buscar muy bien en elheraldo.com de Barranquilla. El caso de Álvaro Gómez Hurtado, los mensajes de la FARC sobre el magnicidio de Gómez Hurtado. Los textos fueron revelados por Carlos Antonio Lozada a través de una rueda de prensa. Al menos 83 menores reclutados a la fuerza durante el confinamiento. La entidad reveló que 46 municipios de la región colombiana están en riesgo de ser afectados por esta dinámica. Comercio y seguridad, eje de la reunión Duque Lazo. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, se reunió con el presidente Iván Duque Márquez en su primera visita al exterior como mandatario electo. El virus chino mata a 25 personas en Santa Marta en 24 horas. El Magdalena llega a las 2.013 víctimas fatales un año después de haber iniciado la pandemia en esta zona del país. Santa Marta registra otro día trágico a consecuencia del coronavirus. En la ciudad han fallecido ya 25 personas atacadas por la terrible enfermedad. Gobierno autoriza el pago de prima a magistrados de la rama del Ministerio Público. Privados podrán comenzar a negociar vacunas anti-COVID. Se abren inscripciones para el programa Familias de Acción. En Valledupar, vandalismo destruye paraderos de busetas. Comerciantes del sector también denunciaron que existe una edificación abandonada sobre la avenida del ferrocarril que es utilizada como albergue o sitio para consumo de drogas. Licitación para obras en Salamina ha recibido 8 propuestas y 104 para aspirar a la interventoría. En 75% han disminuido los bañistas en las playas locales. El impacto causado por la pandemia a los sectores hotelero, gastronómico y al comercio en general ha sido muy fuerte, lo que ha incidido en el proceso de reactivación económica en Santa Marta. Murió César Gómez, ejecutivo comercial olímpico en Santa Marta. La Radio Samaria se encuentra de luto. Falleció César Gómez, ejecutivo de publicidad de Olímpica Estéreo, quien murió en la clínica La Milagrosa tras haber sido hospitalizado por complicaciones de salud derivadas de la COVID-19. Cayó la banda Los Caretoros, dedicadas al robo de ganado. Bueno, señores, Carlos Ucategui, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, retornando a los estudios. Bueno, ha sido el reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y antes de cerrar el bloque, les comento lo siguiente. Adivinen a cómo amaneció hoy el kilo de mango en Caracas. Calculen. Amaneció en 5.500.000 bolívares un kilo de mango en la ciudad de Caracas. O sea que no me puedo dar el gustico de mi fruta favorita. No, si tienes un salario mínimo en Venezuela es imposible comprar ni siquiera mango. 5.500.000 bolívares el kilo de mango en la ciudad de Caracas. Increíble. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con esta combinación magnífica, Giordano y Guaco. Con ella no hay salida fácil, un tema histórico de Giordano, ahora al ritmo Guaco, en una excelente sonoridad y sobre todo una afinación extraordinaria que permite tener un tema de primer nivel. Y bueno, vamos a comentar noticias no tan buenas. Ha sido muy afectado el gremio de la comunicación social en Venezuela por producto del COVID-19 durante esta semana. No solamente comentábamos el día lunes sobre el fallecimiento de el decano del periodismo en el estado Apure periodista de verdad bastante destacado. Hoy fallece en Cojedes Pedro Miguel Morón, periodista Pedro Miguel Morón Jr., también por el COVID-19. Por el COVID-19 también falleció en Apure otro periodista, Francisco Pacho Javier Loreto.
También lo reseña el Colegio Nacional de Periodistas, el fallecimiento de este destacado periodista en Apure. Y hoy también fallece, pero en San Cristóbal, el conocido locutor y periodista Rubén Darío Rosales. Fue una voz incomparable de la emisora Ecos del Torbes, la decana de la prensa y de la radio en el estado Táchira. Rubén Darío Rosales fallece también víctima de COVID-19, es decir, 4 comunicadores sociales por lo menos conocidos durante el transcurso de lo que va de semana, y eso demuestra cómo está la situación de COVID-19 en Venezuela, más allá de la estadística oficial falsa, llena de manipulación que presenta el gobierno de facto de Nicolás Maduro. No como la pinta el gobierno de Nicolás Maduro, que la curva está aplanada, que todo está controlado, las cifras están aumentando, no solo en la parte del periodismo, sino en la primera línea, los médicos también, los especialistas están perdiendo la vida a través del COVID-19, una pandemia que está cobrando demasiadas vidas, no solo de esos profesionales, sino del personal en general. Bueno, hemos hablado del tema de la salud, ahora hemos hablado de los periodistas, 4 periodistas fallecidos por COVID-19 en lo que va de semana. Y el reto de Guaidó a Nicolás Maduro: si controlas al país, entra a la cota 905, pues el dirigente opositor Juan Guaidó retó este miércoles a Nicolás Maduro a visitar la cota 905, barrio caraqueño, que es controlado por la delincuencia, reiterando que el líder chavista no controla nada en Venezuela. Durante el acto, Guaidó presentó una plataforma conformada por más de 40 organizaciones, entre ellas partidos políticos y gremios, que están en contra del chavismo. Detalló que su gestión continúa esforzándose por la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela. Guaidó también hizo referencia a la entrada del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud a Venezuela para la repartición equitativa de las vacunas contra el COVID-19. Bueno, y el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, ha hecho llegar a diversos medios de comunicación y personalidades la visión del diario, la explicación del diario del caso donde Diosdado Cabello ha sido beneficiado con una medida de protección que le permite recibir en esta demanda civil $12 millones, supuestamente por daños y perjuicios a la imagen de Diosdado Cabello. Al respecto, Miguel Enrique Otero señala: es pertinente anotar aquí, por los avances posteriores de la investigación, que la noticia reportada derivaron en una acusación formal por parte de la Agencia de Administración de Control de Drogas, la DEA. De hecho, durante el marzo del 2020, el entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció el establecimiento de recompensa por la captura de 14 funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello. Es decir, la nota que publica el diario El País, que reproduce el diario El Nacional y que ha sido el motivo por el cual el diario haya recibido por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en manos de Maduro la sanción de $13 millones por el pago de unos supuestos daños a la imagen de Diosdado Cabello, originó la investigación que actualmente mantiene en los Estados Unidos a Diosdado Cabello en la mira por tráfico de drogas. En el año 2015, dice Miguel Enrique Otero, Cabello introdujo una demanda penal cuyo juicio todavía no ha comenzado. Y a pesar de esto, de forma paralela, violando las más básicas exigencias procesales, se avanzó en un juicio en la esfera civil que ha concluido con la mencionada sentencia que se anexa a esta correspondencia. Además de lo señalado, la sentencia ordena al Nacional pagar este monto desproporcionado con base a petros, moneda que no existe a los fines legales en las leyes de Venezuela. Tampoco se explica en la sentencia cómo se llegó a ese cálculo exorbitante, ajeno de toda lógica legal o procesal. Lo que explicamos: si usted tiene una demanda de daños y perjuicios a su imagen, usted tiene dos vías, la vía penal y la vía civil. Pero la vía civil, que es la que determina pago por parte de la persona que supuestamente le hizo el daño, eso depende de la parte penal. Primero hay que demostrar penalmente que el diario se equivocó, y esto ni siquiera ha iniciado como juicio. Y en segundo lugar, si se demuestra esa responsabilidad del diario en lo penal, pues se pasa a la costa civil. Pero eso se invirtió, y entonces ahora se decide a favor de Diosdado Cabello cuando ni siquiera se ha demostrado en la parte penal que el diario tiene alguna responsabilidad en un delito.
Entonces, vean ustedes procesos al contrario. Claro, vean ustedes cómo se manipula la justicia en Venezuela de una manera totalmente irracional, de una manera totalmente política y buscando callarle la boca a uno de los decanos del periodismo venezolano como es el diario El Nacional. Y el gobierno chavista amenaza con estrechar el cerco sobre las redes sociales. Las redes sociales pues son el primer canal al que acuden muchos venezolanos para informarse, protestar, denunciar o sencillamente desahogarse. En el año 2021, los líderes del chavismo parecen tener su punto de mira sobre ellas y mientras prometen una regularización, crecen las detenciones a quienes difunden las críticas en ellas. No es una nueva atracción en las redes ejercer sobre el chavismo y son frecuentes las alusiones a Nicolás Maduro en su importancia para difundir los mensajes, lo que él denomina la verdad de Venezuela. Sin embargo, los peores temores de las asociaciones es buscar promover la libertad de expresión que han cobrado fuerza en la formación de un parlamento de amplia mayoría oficialista tras los comicios del pasado 6 de diciembre, donde pues el grueso de la oposición decidió no participar por considerarlas totalmente fraudulentas. Bueno, y también con informaciones reales. Cuando Chávez llegó al poder, esto lo dice el economista Jesús Cacique, basado en cifras oficiales de la propia PDVSA, cuando Chávez llega al poder, Venezuela producía 3,3 millones de barriles diarios de petróleo. Según Jesús Cacique, había 65 taladros operando en el país, es decir, perforando y explorando. En marzo del 2013, 81 taladros operativos, es decir, el año en el que llega Maduro. Hoy estamos en un promedio de 578.000 barriles de petróleo diarios, después de haber tenido 3,3 millones de barriles y 0 taladros operando. Así de crítica está la situación de la industria petrolera en Venezuela, la principal fuente de ingresos del país. 578.000 barriles diarios, pero debemos recordarle que hay 200.000 barriles que no aparecen en la lista, que no aparecen en el encaje de la economía. ¿En qué bolsillo están cayendo? Y quién sabe hacia dónde están yendo esos barriles de petróleo, según la investigación desarrollada por algunos medios independientes. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, siendo las 4:44 de la tarde, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. De regreso a nuestro segundo reporte desde Barranca, municipio de La Guajira, medio a medio del departamento más hermoso de Colombia. Para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Carlos Uzcategui, El Miura. La Guajira tendrá más localidades de zonas rurales con cobertura 4G. El corregimiento de San Pedro en el municipio de Barranca es un centro poblado que se beneficiará con el internet 4G. Este año la península de La Guajira contará con 38 localidades de zonas rurales con cobertura 4G, de las cuales 22 ya están en servicio y próximamente se pondrán en funcionamiento 16 que se encuentran en proceso de ejecución. Así lo anunció la ministra de la TICS, Karen Abudinen Abuchaibe, en su recorrido por la Orinoquia colombiana, que los beneficios del despliegue de infraestructura, cobertura y acceso a internet móvil y telefonía celular estén llegando a quienes de verdad lo necesitan. Precisó que los trabajos en el resto del país van en un 91% y se tiene plazo de entrega por parte de los operadores hasta el 14 del año en curso para activar todas las 954 localidades con cobertura 4G en el país. Aumentaremos los esfuerzos que sean necesarios para lograr la meta de activar las localidades que nos faltan. En estos últimos 16 meses de gobierno del presidente Iván Duque Márquez, seguiremos llegando a las regiones más selváticas con soluciones reales para conectar al 70% del país, manifestó la ministra. Porque más allá de antenas y cable, hoy el Ministerio TICS es una de las entidades fundamentales para el beneficio y la reactivación económica de los colombianos en cada rincón de nuestras regiones. Agregó la funcionaria y agradeció a los operadores móviles su compromiso por estar presentes y principalmente unidos trabajando en equipo. En el municipio de Maicao, zona fronteriza, se beneficiarán las comunidades indígenas de Seura y Marañamana, en Albania el corregimiento de Porciosa y en la comunidad nativa de Piturumana, también como en Manaure, en la frontera colombo-venezolana, las comunidades de Musichi, Guaymarar y Poromana.
En el distrito de Riohacha, la cobertura llegará a corregimientos de Villamartín, Las Palmas, Juan y Medio, Cotoprix, Arroyo Arena y Tomás Razón. Asimismo, en las poblaciones con los Moreneros, El Carmen, La Gloria, Puerto Colombia, Cascajalito, La Arena y Perico. Finalmente, en la comunidad indígena de Curumana. El municipio de Ibuya se benefician en la vereda de Río Negro y corregimiento de Las Flores, que pertenecen al resguardo indígena de Loma Mato. El municipio de Barranca, La Guajira, se favorecerá con el corregimiento de San Pedro. En Fonseca, las familias serán las que están habitando en Los Toquitos, en Distracción, municipio de La Guajira. Los beneficios son para los habitantes del resguardo indígena La Ceiba. Finalmente, la cobertura 4G llegará al corregimiento de Los Aticos y a los centros poblados de Corralejas, El Tablazo, Los Tunales, Boca del Monte, La Sierrita, Lagunita y Toca Palma. Esta inversión en el departamento de La Guajira quedaron por fuera los municipios de Uribia, Villanueva, Urumita, Las Aguas del Pilar y El Molino. Estos municipios esperan que en la próxima inversión que haga el Ministerio de las TICs los tengan en cuenta. Ya en salud pública fronteriza colombo-venezolana, Alan, Nancy, escuchen bien este detalle que es bastante delicado. Carne procedente de Venezuela es otra fuente de contagio, dice el médico William Gómez. Las autoridades médicas del municipio de Maicao lanzaron un SOS para advertir que el comercio de la carne que entra de manera ilegal desde Venezuela podría convertirse en un vehículo transmisor del COVID-19 por la manera antihigiénica como se manipula. En criterio del médico William Gómez y fuente uno de los más cuidadosos analistas de las maneras como se transmite el virus, estos cárnicos manipulados por personas contagiadas son el vehículo perfecto para que se propaguen los contagios hacia los ciudadanos. Dijo además que las autoridades departamentales de salud y los entes territoriales con sus diferentes organismos de vigilancia deben ejercer un severo control para que los comercializadores de la carne le compren y sacrificen sus reses en las plantas oficiales a fin de evitar una manipulación inadecuada. En Maicao, la planta de sacrificio oficial San Carlos debe proporcionar al cárnico a los municipios de Riohacha, Uribe, Albania y Manaure. Sin embargo, el número de reses sacrificadas no es el que corresponde a una demanda de esta naturaleza, por lo que no se explica de dónde procede la carne que venden estos mercados locales, si no hay certificación alguna que dicho producto proceda del matadero de Maicao. Para la comunidad en general, los atractivos precios que se ofrecen en algunos expendios, pabellones de mercados, tiendas, abastos y similares, donde los costos están por debajo del precio oficial, son el gancho para comprar la carne, desconociendo la manera como se transporta el producto sin ninguna cadena de frío y medidas pertinentes para garantizar un artículo que no afecte la salud en las comunidades y a la familia. En criterio del doctor Gómez y Fuentes, lo ideal es adquirir el producto en expendios certificados que demuestren mediante sus documentos que la carne es sacrificada en la planta oficial para evitar complicaciones en la salud de la familia a corto plazo. Nacional, Procuraduría verificará presuntas omisiones de la UNP y entidades del Estado ante riesgo que corría la gobernadora indígena Sandra Peña. La Procuraduría General de la Nación inició acción preventiva con el fin de verificar las afirmaciones hechas por las comunidades indígenas en la comisión mixta entre el Gobierno Nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca sobre presuntas omisiones por parte de la Unidad Nacional de Protección y otras entidades del Estado en las medidas adoptadas ante el riesgo inminente en que se encontraba la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña. Condenan a 22 años de cárcel a 3 del Clan del Golfo por masacre en Antioquia. Con un tema que pica y se extiende, Estados Unidos investiga a Piedad Córdoba por su relación con Nicolás Maduro y la FARC. Gerardo Reyes, director de la unidad investigativa de Univisión, habló sobre varios aportes y de su nuevo libro Alex Sack, La Verdad, trabajo periodístico que relata la vida del cuestionado empresario y también expone algunos detalles sobre las actividades irregulares que hizo. Cabe recordar que Alex Sack es empresario barranquillero, señalado de ser aliado de Nicolás Maduro Moros, además acusado de realizar maniobras financieras ilícitas y cometer irregularidades en contrato, entre otros hechos. Asimismo, Reyes en su libro cuenta el origen de la relación de la ex senadora Piedad Córdoba y Alex Sack y señala que ésta se convirtió en una facilitadora de la comunicación entre Alex Sack y el régimen de Venezuela.
SAC sufrió un serio descalabro financiero tras invertir varios millones de dólares en una entidad venezolana en la cual Hugo Chávez Fría decidió cerrar los pagos que hacía. Para ese momento el empresario barranquillero empezó a considerar que el acercarse a Piedad Córdoba sería su salvación para recuperar su inversión, menciona en su libro. Además recarga que poco a poco SAC logra ganarse la simpatía de la ex senadora colombiana y posteriormente ella empezar a ser la intermediaria en el trámite de unos cobros de dinero adeudados al barranquillero. Luego Piedad Córdoba le presentó al entonces canciller de Nicolás Maduro junto a William Samaro, quien era el secretario personal de Maduro, asegura. Por otra parte, ratificó que fuentes cercanas a las autoridades de Estados Unidos le indicaron que se adelanta una investigación sobre las actividades de Piedad Córdoba y su relación con Alex Sac, además de su cercanía con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Señores, nos despedimos, mil bendiciones para todos, será hasta mañana. No dejen de escuchar el mejor programa de toda Colombia, siempre Venezuela. Carlos Ucate y el Miura, hasta mañana. Bueno, este fue el segundo reporte de Carlos Ucate y el Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y al inicio de operaciones del Programa Mundial de Alimentos en Venezuela es un paso muy importante que está encaminado a aliviar la tragedia humanitaria que vive Venezuela y en especial nuestros niños. Esto lo dijo el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, quien afirmó que el propio Programa Mundial de Alimentos, más de 9 millones de personas viven en inseguridad alimentaria en Venezuela. Por tal motivo agradecemos este esfuerzo y esperamos el apoyo de toda la comunidad internacional de donantes para que se incremente en todo el país. Seguiremos haciendo todas las gestiones para que el pueblo venezolano reciba ayuda humanitaria, afirma Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores del gobierno de Juan Guaidó. Y siguen los pronunciamientos con el tema de los derechos humanos y de la cumbre iberoamericana sobre el tema Venezuela. Piñera instó al respeto de los derechos humanos en Venezuela, pues el presidente de Chile, Sebastián Piñera, instó al respeto de estos derechos humanos en Venezuela durante esta participación en la cumbre iberoamericana realizada este miércoles en Andorra. Esta cumbre me invita a afianzar los lazos que la historia ha tejido entre nuestros países. Permite también reafirmar los principios que no son comunes, no lo externo, un orden multilateral basado en reglas y no el interno, fortalecer nuestras democracias, reforzar la vigilancia del Estado de Derecho, renovar nuestro compromiso total y absoluto con la defensa de las libertades, la democracia y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Esto pues es lo que ha venido expresando Piñera. Asimismo también dijo que es el compromiso y el respeto en los principios debería ser una condición necesaria para integrar las comunidades en Iberoamérica. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela. Pero queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM y en el control máster a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Bueno amigos, seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela con ese tema sabrosito, Búscame, Carlos Vives y Cani García. De verdad que sonó bastante sabroso para iniciar esta segunda hora de Venezuela siempre Venezuela en este triple enlace que a partir de este momento tenemos con la emisora La Voz de la Gran Colombia aquí en Cúcuta y con también con nuestra emisora hermana y aliada Aruba Estéreo 91.5 FM, generando desde acá, desde el 1160M de Radio San José de Cúcuta. Y en Siempre Venezuela Siempre, pues tenemos a ese primer invitado de la tarde a la audiencia, al doctor Juan Berríos Ortigosa, quien es coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos en el Estado Zulia, doctor en Derecho y coordinador de programas de maestrías en Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad del Zulia. Bienvenido, doctor Ron Berríos, a Siempre Venezuela Siempre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál es el análisis que hace usted de la situación de las organizaciones de defensa de derechos humanos en medio de un anuncio oficial que busca controlar aún más estas organizaciones? Sí, bueno, se trata de una situación bastante crítica, ¿no? Sensible para las organizaciones de la sociedad civil que durante todo este tiempo se han dedicado a denunciar
las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela en los distintos ámbitos y también aquellas que en medio de esta emergencia humanitaria compleja pues han tenido pues todos los esfuerzos para dar respuesta también y tratar de asistir a las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Lamentablemente pues la situación política en Venezuela ha hecho que pues sea cada vez más hostil, ¿no? El contexto en el que se trabaja, en el contexto en el que las organizaciones de la sociedad civil pretenden pues hacer ese propósito de lo que hace cualquier sociedad civil, cualquier organización de la sociedad civil en cualquier parte del mundo, que es precisamente alzar la voz por lo que ocurre con las personas, con lo que ocurre con sus derechos. Y bueno, el Estado venezolano, el gobierno venezolano, durante los últimos años, pues ha tenido esa ambición o esa vocación de tener un control total sobre todas las manifestaciones, digamos, que en cierta forma son distintas a la ideología o a las intenciones de poder que tiene el gobierno. Entonces, observa que la sociedad civil es un nicho que no controla, es un nicho que obviamente es muy difícil de controlar, de someter, digamos, en un sentido ideológico, y por lo tanto lo hace a través de un medio represivo, de medidas represivas. En el último año ha habido muchas evidencias de ello: persecuciones, allanamientos, detenciones, enjuiciamientos contra activistas de derechos humanos, activistas humanitarios, incluyendo. Y evidentemente pues esta normativa lo que pretende es eso, pues tratar de poner más cercos, poner más obstáculos para el trabajo que se hace desde la sociedad civil en Venezuela. Ahora bien, doctor, pasando al tema local, ¿cómo está la situación de derechos humanos en el estado Zulia, el estado que usted y la organización que dirige hacen su labor diaria? Bueno, en el Zulia desde hace muchos años hemos estado viviendo una situación bastante precaria. Se trata de una región muy populosa, una región que además tiene serios problemas de pobreza. Se han perdido muchos empleos, ha habido mucha migración tanto para otras partes del país como para el exterior, es decir, se ha perdido una fuerza de trabajo muy importante acá por, bueno, toda una situación que ha venido desde la escasez de alimentos, escasez de combustible, escasez de oportunidades para educarse, para trabajar, la deficiencia de servicios que quizás en esta región del país es donde se ha hecho mucho más patente, ¿no? Crisis eléctrica, básicamente desde el año 2010 tenemos problemas eléctricos bastante fuertes. Los apagones de 2019 realmente fueron bastante graves en el área del Zulia. De hecho, el Zulia fue uno de las últimas regiones que pudieron conectarse luego de ese evento de marzo, abril y mayo de 2019, y luego la escasez de combustible, que comenzó un poco antes, ¿no? Y que se ha ido, digamos, ya es parte de la cotidianidad de la vida de la gente aquí en el Zulia. Es decir, vivimos realmente en un ambiente muy difícil para vivir, con una calidad de vida que está bastante disminuida y que contrasta, porque ese es quizás el elemento relevante de todo esto, contrasta con la experiencia quizás de hace unos 15, 20 años, ¿no? Que se tenía en el Zulia. Es decir, ha sido muy brusco en un plazo muy corto en el que hemos visto estos cambios tan dramáticos en la calidad de vida de la gente. ¿Cómo califica usted la violación sistemática de los derechos humanos de los presos políticos, 1, y 2, el acoso a los medios de comunicación?
Bueno, estos temas también han sido quizás de mayor preocupación después de la muerte de Chávez, ¿no? En 2013, cuando comenzaron, digamos, las protestas contra el gobierno, sobre todo hacia el año 2014, que fue un movimiento nacional. Básicamente eso hizo, o el resultado de esa persecución fue básicamente callar a la disidencia política. Se ilegalizaron partidos prácticamente, se inhabilitaron a todos los candidatos que tenían, digamos, una voz disidente fuerte, un liderazgo fuerte, y en cierto sentido, pues la oposición política partidista propiamente dicha quedó neutralizada, ¿no? Por todas estas acciones. Luego, digamos que el objetivo del gobierno para callar otras voces disidentes ha sido, pues, paralelamente el tema de los medios de comunicación. En Venezuela prácticamente no existe prensa escrita. Por ejemplo, en el Zulia no hay prensa escrita. El principal diario que teníamos aquí, que era el diario Panorama, era el último que quedaba. En 2019 ya dejó de circular. Y bueno, eso básicamente hace que la mayoría de la gente se encuentre desinformada, porque el acceso a la información se dificulta, ¿no? Por todo el contexto ya que he dicho de crisis y de emergencia humanitaria. Y por lo tanto, pues esa desinformación también ayuda mucho al gobierno, ¿no? Por supuesto, tras la persecución contra los medios de comunicación queda perseguir precisamente a la sociedad civil, ¿no? Que incluye además a universidades, a instituciones como las cámaras de empresarios, como las iglesias, que también pues han sufrido en mayor o menor medida los ataques del gobierno. Pero seguramente la sociedad civil que trabaja en el ámbito de derechos humanos, que ha tenido una voz muy potente, sobre todo en el último año, en este momento es el objetivo principal para callar y para que no haya, digamos, una disidencia importante en el país. Doctor Berríos, hay una tesis que apunta hacia el hecho de una sociedad que se acostumbra a ser silenciada. ¿Usted cree que estamos en esa ruta hacia el silencio social? Creo que los venezolanos nos caracterizamos por no estar en silencio, es decir, creo que es todo lo contrario. El problema es que los canales para comunicar esas voces se han ido apagando. Esa es quizás, digamos, la característica de lo que ha ocurrido en Venezuela. Es decir, la gente, la ciudadanía se queja, y eso uno lo puede observar pues en los pocos espacios que hay para que la gente se exprese, como redes sociales, como algún programa de radio que todavía permite interactuar con la gente, pero incluso pues en cualquier visita a cualquier comunidad, la constante es la queja, ¿no? Si uno sale a la calle, pues por lo general si se habla de algún tema que sea de interés público, pues habrá una voz o diversas voces pues que estarán quejándose de lo que ocurre. Pero creo que básicamente, como he dicho, pues la lógica también de la vocación autoritaria, arbitraria, totalitaria del gobierno ha hecho que esas voces sea más difícil de escucharlas. Creo que es como lo que está ocurriendo. No es cierto eso que los venezolanos estemos callados, que nos estemos acostumbrando, que no digamos nada, ¿no? De hecho, la evidencia de que no es así es que Naciones Unidas ha volteado su mirada y su atención a lo que ha ocurrido en Venezuela, a lo que está ocurriendo en Venezuela, con las fallas que pueda tener en este momento esa respuesta de Naciones Unidas. Igual el hecho de que estén mirando hacia el país es una muestra de que algunas voces llegaron allá
el sonido de esas voces llegó allá, el mensaje de esas voces llegó allá y se entendió que en Venezuela existe una emergencia humanitaria, al menos desde 2017, y bueno, en ese proceso estamos, ¿no? Obviamente se trata de una lucha bastante difícil porque el interés del gobierno no pasa por resolver la emergencia humanitaria, porque el control sobre las necesidades de la gente es un aspecto fundamental para conservar el poder político. En función a esto último, ya para finalizar, doctor, ¿usted Sí. cuál es la perspectiva que le ve a las ONG enfrentando a este reto que significa el control absoluto que busca el Estado venezolano? Bueno, creo que es un momento muy desafiante, pero la sociedad civil no va a desaparecer y las organizaciones de la sociedad civil no van a desaparecer. Se trata de una lucha muy difícil, una lucha muy cuesta arriba, con muchos riesgos para todas las personas que están involucradas en el movimiento por los derechos humanos en Venezuela, en el movimiento por reivindicar a las voces de la ciudadanía en Venezuela, por reivindicar la democracia y la libertad en Venezuela. Pero, bueno, creo que en general seguiremos luchando porque, bueno, por la dignidad de la vida humana aquí en el país. Con lo cual, a pesar de esas restricciones y de esos obstáculos, creo que va a ser mucho más fuerte el espíritu por tratar de defender pues lo que tenemos, de defender nuestra dignidad, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia. Y creo que eso es lo más importante y lo que en cierta forma va a salvaguardar el propósito, ¿no? de la sociedad civil en Venezuela. Y es que logremos restaurar la democracia, que se logre restaurar la vigencia de la Constitución, y que bueno, Venezuela en algún momento pueda pues volver a una senda de desarrollo socioeconómico y que vuelva a ser el país de las oportunidades para todos, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor Juan Berríos, quien es el coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció en el 141º periodo ordinario de las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la precariedad de las prisiones en Venezuela, donde se informó que se están violando aún más los derechos. La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, participó en una audiencia pública de solicitud de la opinión constitutiva sobre este enfoque diferenciado en materia de personas privadas de libertad, y en ella pues denunció que el hacinamiento en las cárceles es totalmente crítico. Detalló que la ONG, esto pues lo ha venido detallando la ONG en un comunicado. Según las cifras difundidas por el observatorio, de la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238 reos. Bueno, y la economía venezolana sigue proyectando cifras negativas y muchos especialistas consideran que no se va a recuperar incluso después del cese de la pandemia. La recuperación como tal de la economía venezolana tardará incluso más allá del 2024, según los analistas. En parte, como dice Leonardo Buniat, calificador de riesgo y economista, está comprometida la economía con préstamos a Rusia y especialmente a China, a la cual se le deben todavía 13.000 millones de dólares. Aseguró que los créditos con Rusia están prácticamente saldados, pero con China está en deuda. Buniat explicó que por un lado el sector privado ha comenzado a reemplazar al sector público, que está comenzando a exportar productos no tradicionales, pero por otra parte por la aparición de una economía subterránea, de una economía de sombra, de una economía oscura, básicamente derivada de los procesos ilícitos de legitimación de capitales y de lavado de dinero. Escuche esto, Delcy Rodríguez, lo que usted acusa a Colombia es lo que está pasando ante sus ojos y con su apoyo en Venezuela. Y el 22% de las empresas zulianas migran al sector informal. Al cierre del primer trimestre del año, 22% de las empresas formales en el estado Zulia migraron al sector informal desde el inicio de la cuarentena
del COVID-19. El balance lo expuso este miércoles Ricardo Acosta, presidente de FEDECámara Zulia, quien indicó que las altas tasas tributarias y las medidas del esquema de confinamiento nacional, sumadas a la crisis económica, inciden directamente en esta migración. También indicó que hasta el diciembre del 2020 el 60% de la economía en la región zuliana correspondía al sector informal. No solo hay una migración del área formal a la informal, sino que la mayoría de las nuevas empresas que surgieron, muchas pues las instauraron fuera del marco oficial para evadir los impuestos y los controles. Sí, porque es evidente que muchas empresas zulianas, como en el resto de Venezuela, están buscando opciones para poder sobrevivir, y una de ellas es cerrar la Santa María y colocar los productos a la venta en la calle como si fuera un informal más de la economía. Pagan menos impuestos, no están tan acosados por parte de las autoridades tributarias y sobre todo tienen la posibilidad de salir de un stock de mercancía que, a pesar de tener precios altos, todavía permite la opción de capitalizar a corto plazo. Y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó el pago de la pensión correspondiente al mes de mayo del 2021, donde se dio inicio este miércoles 21 de abril. Pensionadas y pensionados de la patria, el día de hoy pues se estará realizando el depósito de la pensión del mes de mayo. Esto es lo que ha venido indicando el Instituto Venezolano de Seguros Sociales en las redes sociales. Bueno, vámonos a la pausa comercial. Bueno, un poquito de música movidita al cierre de este programa de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Veníamos así, suavezongo. Suave, ahorita tocó darle fuerte. Porque ya estamos terminando y hay que irnos con energía y ánimo para la casa. Llévame con la cantante colombiana Soraya. ¿Para dónde la van a llevar? Ah, caray, pues bueno, pongan en la mesa opciones. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Noticia, tenemos a nuestro segundo invitado a la audiencia, al doctor Carlos Petit, actual secretario general de la Federación de Trabajadores del Zulia, FETRA Zulia, filial a la Confederación de Trabajadores de Venezuela y miembro del Bloque de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados del Zulia. Bienvenido, doctor Petit, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor Petit, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes, Alan Peralta, muy buenas tardes, Nancy Pacheco, muy buenas tardes a toda la audiencia del excelente programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, dígame. Doctor Petit, ¿cuál es la situación del sector laboral en Venezuela en este momento? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre este tema, especialmente después de las decisiones tomadas por la OIT recientemente, que sancionan a Venezuela por varias violaciones a los derechos laborales? ¿Escucha? Doctor Petit. ¿Aló? Bueno, al parecer hay una fallita técnica, no nos escucha. Ahora sí. Doctor Petit, ¿escuchó la pregunta que le formulé? Aló. Doctor Petit, le formulaba una pregunta sobre la situación del sector laboral en Venezuela en este momento, después de las decisiones de la OIT que señalan violaciones a los derechos laborales por parte del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es su visión sobre ese tema? Bueno, sobre el tema de la situación laboral venezolana es grave. Es un genocidio, un democidio que está sucediendo en Venezuela. Bueno, y las intervenciones que hemos tratado de solicitar, la intervención de la Organización Internacional del Trabajo para impedir ese atropello, ese abuso por parte del régimen sobre la destrucción y la poca respeto a los convenios internacionales. La situación del venezolano conlleva que actualmente en Venezuela un salario pensión está en el orden de 60 centavos de dólares, o sea, una situación bastante grave en la cual se le impide al trabajador, se le impide al pensionado poder obtener los alimentos y obtener los medicamentos necesarios para sobrevivir.
y hay una situación bastante grave y se va a tender a acabarse aún más porque en estos momentos la Asamblea Nacional Ilegítima trata de aprobar una ley de protección y atención al adulto mayor en la cual quiere reivindicar lo que ellos mismos destruyeron, el derecho a tener una pensión digna, el tener un derecho a vivir dignamente. Bueno, ellos van a tratar de reivindicar esa situación y también afectar a los actuales pensionados, en la cual todo pensionado que no se encuentre en Venezuela le van a eliminar la pensión. Todo pensionado sobreviviente le van a eliminar su pensión. O sea, no va a haber continuidad en la pensión de un pensionado de seguro social cuando éste fallezca y tenga derecho sobre la sobrevivencia familiar. Eso va a ser totalmente eliminado. Bueno, y vienen las actuaciones, las actividades previstas para este 1 de mayo y estamos haciendo un llamado, un llamado, porque hay una exclusión, una discriminación muy fuerte en cuanto a la aplicación de la vacuna anti-COVID en Venezuela, en la cual los pensionados, los adultos mayores, para poder tener ese beneficio, tienen que estar registrados en el carnet de la patria, un carnet de la patria que tiene un control social sobre los pensionados, y aquel pensionado con discriminación que no tenga el carnet de la patria, el gobierno se niega a vacunarlo. Bueno, causas, motivos, razón suficiente para que el pueblo venezolano, los trabajadores, los pensionados, salgamos este 1 de mayo a hacer esa protesta, esa presión social en la calle que permita que el gobierno pueda corregir este sistema perverso que está gobernando en Venezuela. Ahora bien, doctor Petit, hay una situación que es más que evidente. Un pensionado no puede sobrevivir con la pensión que actualmente tiene, que le asigna el Estado. Después de 30 años, 25 años algunos, de trabajo continuo alrededor de la administración pública o la administración de otros organismos del Estado, pues es imposible pensar que un venezolano pueda sobrevivir con una pensión de 1.800.000 bolívares en el mejor de los casos. ¿Cuáles son las condiciones o las consideraciones específicas que ustedes exigirían al gobierno nacional en relación al tema de las pensiones para jubilados y pensionados en Venezuela? En Venezuela existen dos pensiones: pensión por trabajo y pensión por adulto mayor. Esa pensión adulto mayor se estableció a partir del año 2011. 2011 se estableció la ley, la pensión, la misión adulto mayor, o sea, otorgarle una pensión a todo venezolano, hombre mayor de 60 años y mujer mayor de 55 años, otorgarle esa pensión por Estado. Bueno, esa pensión es igual y parecida al monto de la pensión que está establecida para el pensionado por trabajo. El pensionado por trabajo fue ese que estuvo más de 25 años laborando, estuvo cotizando su seguridad social para a futuro tener garantías con dignidad de la pensión. Bueno, fue totalmente una pensión que ahorita equivale a 0.60 centavos de dólar, una situación bastante grave, pero la manera por que es responsable sobre lo que está sucediendo en Venezuela, no habrá posibilidades de incremento salarial que permitan a los pensionados y a los trabajadores vivir con dignidad si el gobierno capaz de elevar la producción y activar la producción, y que debido a la producción se generen salarios dignos que permitan vivir sobre esta hiperinflación. En Venezuela está sucediendo un fenómeno económico muy fuerte que se llama hiperinflación, y la hiperinflación deriva de aquel dinero inorgánico que se está produciendo a través de las misiones, a través de la devaluación del dólar. El gobierno devalúa el dólar, se eleva el monto del costo de ese dólar, y al final, con remanente de la producción de dólar, es que están pagando misiones, y eso se
un espiral inflacionario indetenible. La única forma de detener la hiperinflación en Venezuela es logrando montar, activar la producción que todo el mundo conoce, que Venezuela es un país monoproductor, y en este caso monoproductor de petróleo. Bueno, petróleo que en este momento la empresa PDVSA fue totalmente destruida. Bueno, después de casi 3,5 millones de barriles diarios, se están produciendo escasos 200, 300,000 barriles diarios, y esa situación, bueno, hay que hacer multifase de la economía para poder hacer una recuperación de la producción. Pero sin producción no hay posibilidad de obtener los trabajadores y los pensionados salarios y pensiones dignas que permitan sobrevivir. Hay algo que es claro. Si bien es crítica la situación de los jubilados y los pensionados en Venezuela, más crítica es la situación de aquellos que están en el exterior, porque muchos de ellos tienen hasta 5 años sin recibir sus pensiones. Doctor Petit, ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre este tema de los jubilados y los pensionados que se encuentran en el exterior? El gobierno hace 5 años estableció que aquel pensionado que está fuera del país no tiene derecho a recibir la pensión, y ahora se va a materializar con esta ley de protección y atención al adulto mayor, donde dice que los beneficios de la pensión solamente se le otorgarán a los pensionados que estén en el territorio venezolano, o sea que lo estaban haciendo de forma ilegal, y ahora con la aprobación de esta ley va a venir ahora que los pensionados que por motivo que migran por el hambre, que migran por la situación difícil que tiene Venezuela, que no emigran porque van de turista a Colombia, sino por la necesidad y el hambre. Bueno, estos señores no van a poder recibir, venían recibiendo en los países donde están establecidos, estaban recibiendo su pensión o por intermedio de eso aquí fuera. Bueno, todos los familiares, aquellos que estaban fuera del país, le negaron esa posibilidad de recibir la pensión, y todos los familiares que han quedado autorizados en Venezuela para recibir la pensión, bien fue totalmente negado. O sea, que hay una situación bastante difícil. La única manera de resolver el problema de los pensionados sería cambiando el sistema, cambiando el actual régimen venezolano por un gobierno totalmente democrático que permita a todos los venezolanos vivir con dignidad como lo hacíamos en el pasado. Bueno, pero vean la injusticia de esto. O sea, si yo estuve trabajando en Venezuela durante 30 años, por poner un caso, por ejemplo, en la industria petrolera, y logré salir jubilado, y por estas razones de situación país o situación familiar, yo me voy a vivir al exterior, entonces, ¿por qué se me va a negar un derecho habiendo yo cotizado y cumplido con la ley? Claro, o sea que uno cotizaba mientras uno trabajaba, se le descontaba del salario el 1.5 del monto de salario para que ese trabajador a futuro, cuando saliera pensionado, que la llamábamos la edad de oro, que se convirtió en la edad de plomo en estos momentos, en esa edad de oro el trabajador podía disfrutar de la pensión, más los servicios médicos gratuitos, el servicio de la medicina, el servicio a la recreación. Había hoteles en Venezuela donde el pensionado ir en sus momentos fijados, ir a los centros de recreación, a los hoteles de recreación, a dispersarse, orientarse sobre la situación del país. Bueno, eso totalmente fue destruido. Una seguridad social que está bien establecida en la actual ley del Seguro Social, pero al final el Seguro Social ni es seguro ni es social, y fue totalmente destruido, en la cual estamos en una situación bastante difícil, sin atención médica pública, sin la atención de la asistencia por parte del Seguro Social, y bueno, sin pensiones y sin salarios dignos
y ya más o menos ustedes los paisanos de Colombia pueden estarse dando cuenta la grave situación, la fatalidad y la siniestralidad grave que estamos viviendo todos los venezolanos. Doctor Petit, un llamado, una invitación que haga usted a todos los pensionados y jubilados de Venezuela a participar en las actividades del 1 de mayo. Sí, hago un llamado no solamente a los pensionados y trabajadores venezolanos, sino a todos los trabajadores, a todos los venezolanos, a todos los conciudadanos venezolanos que están en los diferentes países, que a diario se tienen que hacer protestas de presión social, tanto interno en el país como externo, para que la gente, el mundo se esté enterando de la situación grave, mortal que estamos viviendo todos los venezolanos. Así que yo hago un llamado a todos los venezolanos que están en estos momentos en Colombia, que salgan a protestar, que soliciten ellos mismos la vacuna para los venezolanos, sus familiares que están aquí en Venezuela, que soliciten la negación, el rechazo totalmente a esta ley que va a perjudicar totalmente a los pensionados que están esparcidos en todo el mundo, buscar las formas de reclamar, de buscar, de aliarse con los países, de aliarse con todos los venezolanos que están en los diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y buscar hacer una presión internacional que sea suficiente para que el gobierno, el régimen actual en Venezuela pueda buscar la salida, la forma de buscar un cambio democrático en el país. Muchas gracias, doctor Carlos Petit, que nos ha acompañado durante la tarde de hoy hablando sobre este tema de los derechos humanos de los pensionados y jubilados en Venezuela. Muchas gracias, doctor Petit. Gracias, Alan, Pacheco y también Peralta por esa oportunidad que nos da a dirigirnos a todos los venezolanos y también amigos, hermanos, sobre la situación a través del programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, y Jane Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, manifestó su preocupación por la situación de la salud en Venezuela y pide al régimen de Nicolás Maduro que permita el pleno acceso de las organizaciones humanitarias. Seguimos profundamente preocupados por la creciente crisis de la salud y pedimos al régimen que permita a las organizaciones humanitarias un acceso pleno y sin obstáculos. Esto es lo que viene manifestando Sullivan en la cuenta de Twitter. Además, calificó como fundamental el acuerdo alcanzado esta semana para el ingreso del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela. Pues es un gran desarrollo de bienvenida. Esto pues lo ha indicado. Bueno, y ahí está entonces la situación también de la visión de Estados Unidos sobre este tema. Y el doctor, un especialista en el tema de la justicia aplicada en Venezuela, el doctor Berro, Carlos Berro, pues ha manifestado que es imposible, según la ley, que se le pueda aplicar una obligación a las ONG de solicitud de información sobre sus beneficiarios y sus donantes, ya que la ley nacional, la propia Constitución Nacional, protege la labor de las ONG. El punto neurálgico señala que ese debate a través de las redes es la exigencia que hacen puntualmente el gobierno a las ONG y a quienes le integran, es tener la información sobre las finanzas que maneja, saber además hacia dónde van dirigidos los recursos, cuál es el objeto y el propósito de su funcionamiento. Para el doctor Berro, analista jurídico, los efectos de la medida del gobierno no la conocen y es preciso el debate que se está dando. Aquí se trata de saber si es un mecanismo de control o para sesgar las posibilidades de cercenar a las ONG la acción y que reciban recursos y el apoyo del orden nacional e internacional, y esto es lo que genera angustia. Este trabajo preparado por la prensa del Táchira, este portal informativo, indica también que las ONG tienen actividades loables y persiguen propósitos altruistas. Mal puede entenderse que las ONG tengan estructuras para cometer delitos y que financien el terrorismo. Están muy alejadas de esta posibilidad, por eso la exigencia hecha por el gobierno de Nicolás Maduro está fuera de contexto.
Y Canadá donará 80,3 millones de dólares para atender la crisis migratoria venezolana. Orlando Viera Blanco, embajador de Juan Guaidó en Canadá, informó que el dinero será depositado en un lapso de 2 años. El embajador del presidente de Juan Guaidó en Canadá, Orlando Viera Blanco, informó este martes a las autoridades de ese país que donarán 80,3 millones de dólares para atender esta crisis humanitaria migratoria. Ello pues mitigará el gran dolor de nuestro pueblo. Muchas gracias, Canadá. Esto es lo que ha expresado el diplomático en su cuenta de Twitter. Bueno, y hay 159 millones de dólares que va a dar Estados Unidos nada más para el tema de la alimentación de los escolares venezolanos a través del programa de las Naciones Unidas para la alimentación, a través de este programa especial de atención a la infancia venezolana en las escuelas. Y ese es el imperialismo que tanto critica Nicolás Maduro a través de los medios y a través de sus intervenciones. Ese imperialismo que tanto critica Maduro le ha tirado la mano a los niños venezolanos, ayudar a los niños venezolanos en una situación y en una condición de verdad bastante vulnerable para ellos. Ahora bien, si usted se pone a ver la verdad verdadera de esta situación, Nicolás Maduro ha hecho un crimen contra la patria venezolana, un crimen contra los sectores de la venezolanidad, no solamente a prohibir la entrada de las vacunas, sino a mantener la negativa a un acceso del programa de las Naciones Unidas para la alimentación, que ha decidido hacerlo este año, cuando ya han pasado 8 años prácticamente de abandono y de destrucción del sector alimentario en Venezuela. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales, de nuestra página web y del enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, además con el enlace en Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el control máster a José Ramírez, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz noche, los esperamos mañana. Hasta mañana, cuídense.